Ok, continuando con este ciclo de videos, estamos haciendo un video complementario para el método analítico cuando no cumple con la regla del sentido de la poligonación y el ángulo horizontal medido. Cálculo de azimut, método analítico. Muy bien. ¿Qué dice cuando no cumple con la regla? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, este sentido de la poligonación es para un sentido horario. Cuando es un sentido horario, el vértice anterior, por ejemplo, para este vértice C, el anterior sería B y el siguiente sería D. ¿Y que habíamos indicado? Que el ángulo horizontal está medido en el sentido de las manecillas del reloj. Por tanto, el ángulo que deberíamos de tener debería de ser este ángulo y no este ángulo. Entonces, ahora, yo tengo esta situación por algún motivo que en el instrumento, en vez de que hagan los ángulos horizontales en el sentido horario, han calculado en el sentido antihorario y deseo calcular de una forma analítica. Es para eso este video. De la misma forma para el antihorario. ¿Qué tengo? Tengo el azimut. Me dice que este es mi próximo punto. Por tanto, mi azimut es antihorario. ¿Qué habíamos dicho? Este es próximo punto, este es punto anterior. Del punto anterior al punto siguiente en sentido de las manecillas del reloj. Perdón. En sentido de las manecillas, esta es anterior y esta es siguiente. Deberíamos de tener este ángulo. Y no tenemos este otro ángulo. Entonces, quiero calcular el resto de los azimuts para ambas poligonales con el método analítico. Ya en el método gráfico no teníamos ningún problema, no nos importaba qué ángulo horizontal tenía. En cambio aquí sí necesitamos tener el ángulo correcto. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Hacemos el cálculo del método analítico. Primero verificamos que el ángulo horizontal cumple, es lo que habíamos hecho en la explicación anterior, que en geometría también llamamos ángulos internos y externos. En topografía solo se hablan de ángulos horizontales, por lo que para los polígonos cerrados según el sentido de la poligonación se tendría los siguientes ángulos horizontales. Para el sentido horario tendríamos n más 2 por 180 y para el sentido antihorario n menos 2 más 180. Por ejemplo, para esta poligonal no cumple. ¿Por qué? Porque nuestro sentido es horario y para el horario es n más 2. Cuando es n más 2 son estos ángulos, ¿correcto? Y no cumple. Por tanto, ¿qué vamos a hacer para calcular o qué debemos hacer para calcular los azimuts cuando no cumple el ángulo horizontal? Tenemos el polígono. Como no cumple con el ángulo horizontal, hacemos un artificio que es calcular el ángulo correcto. Obviamente, para hacer esto, mis ángulos, sin importar si han sido medidas correctamente o no, deberán ser los ángulos corregidos. Porque si me pongo a calcular los azimuts sin corregir los ángulos, voy a tener un error de cierre. Ok, tengo el azimut de partida de 326 grados 49,29.
en vez de sumar directamente el ángulo, sumo 360 menos el ángulo. ¿Por qué? ¿Por qué sumo 360 menos el ángulo? Porque estoy volviendo y calculando este ángulo. Por tanto, este ángulo ya cumple con la norma o la regla para el método analítico de comparar con 180. Si es mayor o igual que 180, entonces restamos 180 y tenemos este acimut de 316,45,4. Por tanto, para mí ya he podido calcular el vértice D. Veremos. De igual forma, para el siguiente vértice, que voy a tener 316,45,4 más 360 restando el ángulo siguiente. De igual forma, ¿qué tengo? Tengo 316, que era lo que había calculado. Aquí tendría que haber sumado más este azimut, ¿correcto? Más este azimut acá. Pero el ángulo no corresponde, el ángulo con el que debería de comparar debería ser con este ángulo. Entonces hago 360 menos el complemento del ángulo, calculo este ángulo y hago la comparación si es mayor o igual que 180 es mayor, restamos 180. Y si es mayor o igual que 360, entonces restamos 360 y calculamos 3 grados 43 minutos 19 segundos. Para el siguiente ángulo de la misma forma. El siguiente ángulo de la misma forma debo poder calcular los 3 grados, que es el anterior. Debería de sumar el ángulo del siguiente vértice, pero el ángulo que debería de sumar para hacer esta regla debería de ser esta. Entonces, al restar de 360 este ángulo, estoy calculando este ángulo. Entonces, en este ángulo, ¿qué hago? ¿Es mayor que 180? Sí, es mayor, resto 180. Por tanto, ya tengo 107 grados 15 minutos 49, que es el azimut en el vértice F. Y proseguimos. De igual forma, el 107, 15, 49, 360 resto el ángulo y me da un valor que es mayor a 180, entonces resto 180. 216, 17, 21, sumo al siguiente ángulo, pero restando de 360, si es mayor a 180, resto. Y por último, voy a volver a calcular el azimut de C. Para ello hago 94 grados 360 menos el ángulo, me da 406, es mayor que 180, resto 180 y tengo 226 grados 49 minutos 29 segundos, que es con el dato que había partido. Por tanto, es igual al azimut de partida, sí. Entonces, el cálculo se ha hecho de forma correcta. Y con este video tendríamos ya prácticamente concluido los métodos de cálculo de azimuts.